Bueno, presentamos una proposición no de ley para la mejora de la sanidad pública mediante un acuerdo social que fortalezca nuestra atención primaria. La atención primaria es el primer escalón de la sanidad pública, de ahí la importancia de la proximidad entre el médico de atención primaria y el paciente. En un reciente estudio de atención primaria, la importancia de la relación médico-paciente prolongada en el tiempo mejora los indicadores asistenciales. Dicho estudio se realizó en Noruega a través del Centro Nacional de Atención Primaria y reveló un estudio observacional de 4,5 millones de noruegos durante 15 años. Los resultados fueron que tener el mismo médico de cabecera durante más años se asocia a una disminución creciente del uso de urgencias, de ingresos hospitalarios y de muertes. Si la relación médico-paciente ha durado más de 15 años, la probabilidad de que ocurran estas contingencias se reducen entre un 25 y un 30%. Como la mayoría coincidirán conmigo, una buena atención primaria, unos equipos de atención primaria estables y con continuidad prolongan la vida de los aragoneses. Y esta evidencia hay que sumarla a otra importante. La atención primaria y continuada es el servicio sanitario que puede solucionar el 90% de los problemas de salud. Son los profesionales y los centros sanitarios que están más próximos, más cercanos a la ciudadanía. Los problemas de atención primaria y continuada están creciendo, como esta mañana hemos debatido, por falta de profesionales. Son problemas que alcanzan a los consultorios de todos los sectores sanitarios, tanto del ámbito rural como urbano, y están generando una preocupación importante en la ciudadanía. La mayor dificultad para encontrar soluciones en los centros de salud del medio rural están generando situaciones de desprotección. La gravedad de la cuestión nos lleva a priorizar el consenso social y político por encima de cualquier otra iniciativa. Pero es evidente la necesidad de una política sanitaria que revolucione y modernice nuestro sistema de atención primaria y comunitaria. Señor consejero, no se trata de alimentar la preocupación en la ciudadanía, sino de afrontar un conflicto que está preocupando a los aragoneses y que conduce claramente al deterioro del sistema sanitario. Son conocidos los datos sobre las necesidades de profesionales sanitarios y plazas a cubrir. Hay estudios. Ustedes desde el Departamento tienen claro el diagnóstico. Por ello, es necesario que esta proposición no de ley logre el compromiso del Gobierno, de las Cortes de Aragón y muy especialmente de la sociedad aragonesa y de los profesionales del sistema sanitario. La clave, impulsar de manera decidida un acuerdo social y político para el fortalecimiento de la atención primaria y continuada y acordar que el 25% del presupuesto sanitario del salud se destine a la atención primaria y comunitaria. Asentar estas dos ideas en la Administración autonómica sería un verdadero avance social. Para ello, necesitamos que el acuerdo cuente con la participación de los agentes sociales, de representantes de movimientos ciudadanos, de representantes de profesionales sanitarios, de organizaciones sindicales, de consejos de salud, de municipios, de comarcas y, como no, de los grupos parlamentarios que aquí estamos representados. Debe ser un acuerdo estable, surgido del consenso y ha de estar por encima de las circunstancias del Gobierno. El contacto directo, próximo y continuado de los pacientes con los equipos de atención primaria también debe estar considerado en la definición del mapa sanitario. Acabo ya, vicepresidente. El derecho a la proximidad de unos centros de atención primaria bien dotados
bien dotados y equipados de manera común, financiados por el Gobierno de Aragón, es una de las concreciones que el mapa sanitario de Aragón debe blindar. Termino ya. Una atención primaria presente en el territorio es la mejor palanca para asegurar el poblamiento del medio rural, para garantizar la viabilidad del territorio habitado frente al proceso de despoblamiento. Espero que esta tarde sí que haya consenso. Muchas gracias. Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos a favor 63. Se aprueba por unanimidad. Y decirle al consejero de Sanidad que tome ejemplo de este consenso, que yo creo que es lo que necesita el nuevo mapa sanitario para este próximo año. Espero que nos escuchen los grupos y que salga el mismo consenso. Gracias.